En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos mociona, el que nos impulsa, el que nos ilumina y el que hace posible la realización de la misión de la Iglesia. Que sea el Espíritu Santo de Dios consagrando el lugar donde estamos, nuestra vida, nuestras familias, nuestro quehacer de cristianos. Que ese Espíritu que desde el Antiguo Testamento se ha hecho presente, siga actuando en cada uno de nosotros. Nos siga dando el deseo de querer entrar en el conocimiento y en el acontecimiento de la persona de Jesús. Ven, Espíritu Divino, regálanos el don de la sabiduría y del entendimiento. Espíritu Santo de Dios, desciende con fuerza y con poder en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Bien? Excelente, profe. Muy bien, profe, gracias a Dios. ¿Y a usted cómo le fue? Bien también, gracias a Dios. No me puedo quejar, ¿cierto? Gracias a Dios. Muy bien. Vamos entonces hoy a trabajar el tema de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Qué bueno, me encanta que estén ahí con sus cámaras activas para uno verlos. Eso me encanta, ¿cierto? Eso me encanta porque se siente uno como muy familiar y muy cercano. Y no pues como dándole clase a unos circulitos y ya. Entonces, pero qué bueno es esa conexión. Bueno. La muerte de Jesús. Entonces hoy voy a compartir el tablero. No sé si detrás de mí logran ver como una... Sí. ¿Sí? Está bien pintado. ¿Qué dijo Félix? ¿Logran leer? ¿Sí logran ver ahí? Sí, se ve Sí, señor. bien. Se ve muy clarito, profe. Se Muy ve como clarito ya. Una preguntita antes de comenzar. Un segundito. ¿Podríamos socializar un poco lo de la tarea de los milagros? Porque a mí el cuarto, que era el de la victoria de Jesús sobre la voluntad hostil, no me quedó como muy claro. Los otros pues sí los entendí muy bien. ¿Quién me está hablando? No sé. Ángela Burgos. Ángela Burgos, déjese ver por favor. Aquí estoy. Eso. Bueno, vamos a dedicarle a esto 5 minuticos porque este tema de la muerte de Jesús, como les decía, es un poco extenso, entonces necesitamos como avanzar, porque recuerde que ya nos quedan solo 3 sesiones y la idea es abordar toda la temática. Cuando estamos hablando Profe, de los... perdón. ¿Sí? Qué ¿Quién pena, está yo hablando? casi nunca. Dari, Luz Dari. Cuénteme, Luz Dari. Profe, es que pues igual pues yo casi nunca hago intervenciones porque la verdad pues así todo se ha entendido a cabalidad, pero desde hace 8 días cuando terminaba la clase
en cuanto a los milagros de Jesús, nos quedaron faltando pues como 4 de ellos. El último, que fue el que más interés, pues que el más me interesa a mí, porque tiene que ver como con milagros en cuanto al maligno. Los estuve buscando y no fue posible encontrarlo, entonces quería pues que de pronto me dieras un poco de información. Ay, Dari, si quieres yo le paso un poco de citas que encontré. Perfecto. Yo también. Porque es que aparecen los milagros pues vigentes que conocemos todo el mundo, pero no en sí como lo que yo quiero buscar, lo que yo quiero saber. Si quieres yo le comparto por el interno lo que yo investigué, muy chévere. Perfecto, mami. Ahora te hablé y como que no viste el mensajito, listo, dale. No lo vi, yo ahora le comparto, tranquila. Bueno, frente a los milagros de la voluntad hostil, hay como únicamente dos escenas. Una es cuando Jesús está expulsando a los mercaderes del templo. Y la otra, cuando a Jesús la multitud quiere como acorralarlo y casi como tirarlo por el peñasco. ¿En qué consiste estos milagros? Pues dicen que Jesús salió bien librado de la gente. Por ejemplo, cuando a uno lo acorralan, mucha gente para, digamos, como para tentar contra la vida, a unos humanamente, silenciemos micrófonos por favor, gracias, a uno humanamente las fuerzas se debilitan y uno queda como muy, perdónenme el término o reiterar la palabra, acorralado. Entonces ya uno se entrega como que listo, hagan pues conmigo lo que quieran, ¿cierto? Porque ya por mis propias fuerzas yo ya no soy capaz, porque tengo mucha gente que me está acechando, que me está, digamos, agolpando y no me puedo defender, ¿sí? Si me defiendo de 1 o 2, no me puedo defender de 10 o de 20, ¿sí? Entonces el milagro de esta voluntad hostil es como que Jesús salió bien librado, como que si Dios hubiera venido a él y lo hubiera sacado así, como por así decirlo, como por arte de magia de la gente. Miren que dice el Evangelio que cuando a Jesús, reitero, lo estaban acorralando como para echarlo al peñasco, él tranquilamente se fue abriendo paso sobre la gente, ¿sí? Entonces, es un milagro sobre esa voluntad. ¿Por qué? Porque por las fuerzas humanas por sí mismas no hubiera sido posible. Ustedes cuentan que es como que Dios vino a librarlo y lo sacó rápidamente de esta muchedumbre. Tenemos algunos textos para estos milagros. Juan 7:30, para que los anoten ahí, por ejemplo, María Nuri me escribe que no encontró, entonces tenemos Juan 7:30, 8:20, cuando hablamos de Juan 7:30 va hasta el versículo 44, entonces Juan 7:30, 44. También tenemos otros textos que es Lucas 4, Mateo 21, Marcos 11 y Juan 2. ¿Sí? Esto es sobre los milagros de la voluntad hostil. Y también está Juan 8:59. Miren que Marcos 11. Y está también el Evangelio de Juan 8:59. Miren que cuando a Jesús lo arrestan en la noche, cuando
va Judas con la tropa, Jesús dice, vienen a arrestarme como a un bandido, porque cuando estaba yo en medio de las plazas predicando no me arrestaron. Como en pocas palabras, yo estaba acorralado por ustedes, ¿por qué no aprovecharon ahí y me arrestaron, ¿sí? Y entonces dicen que no era el momento porque todavía no se había llegado la hora, por así decirlo, ¿sí? Entonces eso es un milagro sobre la voluntad. Miren que muchas veces uno dice, me libré de esta, eso es un milagro, me libré. Estuve a punto de esto, pero no sé cómo salí librado de allí. ¿Sí? No Guillermo, sé. yo también saqué la conclusión que a veces sobre la propia voluntad mía, porque muchas veces yo quiero hacer algo y bueno, ese vuelo se canceló, algo inesperado sucedió y luego uno se da cuenta que en ese momento sucedió algo que pudo haber perdido la vida. Entonces, yo también asumí que eso ahí cabía dentro de la voluntad hostil. Exacto, ¿sí? Le voy a dar una definición sobre estos milagros. Dice, en algunos casos en los que Jesús ejerció poder extraordinario sobre sus enemigos, no está claro si fue por intervención de poder divino o por los efectos naturales de la ascendencia de su extraordinaria voluntad. ¿Sí? Extraordinaria. Recuerden que él tenía algo extraordinario. ¿Sí? Tenía, como por así decirlo, un poder impensable en los seres humanos. Tenía la capacidad de levitar, por eso camina sobre las aguas. Tenía la capacidad de tener como ese trance de elevación a la presencia de Dios. Entonces, por eso se relaciona con aquello. Reitero, entonces dice, de su extraordinaria voluntad humana sobre la de aquellos hombres. Los judíos no lo arrestan porque la hora no había llegado. No lo arrestan porque se escondió. Hay dos casos en que parece que se trata del ejercicio de su poder. El primero, les decía ahora, cuando saca a los vendedores del templo. Y segundo, el episodio cuando se escapa de la turba en Nazaret. Entonces, estos son los dos milagros sobre las voluntades hostiles. Cuando hablamos de voluntad hostil es lo que la gente tiene contra el otro. Está obstinado en hacer algo contra él. Entonces, Jesús sale bien librado. No sé si respondo a la pregunta de Ángela Burgos. Sí, profe, excelente. O sea, yo había encontrado toda esa información, pero no la entendía, pero ya me quedó muy claro. Gracias. Muy bien. Y así rápidamente, para que Luz Dario Vanegas no quede en el limbo, como Cale Morales, sobre los milagros de liberación demoníaca, ¿cierto? O en otros términos hablamos de exorcismos. Cuando Jesús hace esta clase de milagros, no lo hace pues como con una intención pues de querer ser el exorcista, como nos presentan muchas películas ficticias y todo esto, no. Lo hace con el fin de separar la dignidad del hombre de la desgracia del mal. Por eso hace 8 días hablábamos de que los milagros demostraban el amor del Padre para rescatar, o más bien para restaurar el bien del mal que se había perdido. ¿Sí? Restaurar el bien que se había perdido, a causa del mal. Entonces, en esta liberación demoníaca son hombres que se han sentido poseídos, ¿sí? Poseídos por espíritus que iban en contra de la voluntad de Dios. Tenemos entonces la escena de los hombres que están poseídos, que dice es que este tiene una legión, o tiene el poder de Belcebú, ¿sí? Cuando Jesús hace este gesto de curar, a él le traen pues muchos endemoniados, ¿sí? ¿Qué pasa con estos endemoniados?
estos endemoniados son los que, haciéndole una interpretación, son los que le han dado mucha cavidad al mal, al pecado, al estar alejados de Dios, ¿sí? Entonces Jesús viene en rescate de. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y es cuando los mismos demonios le dicen, entonces déjenos ir a la piara de los cerdos. Y Jesús accede y dice que la piara de los cerdos, se va por un peñasco y todos pues como que mueren. Esto nos tiene que dar a entender algo, y es de que para Jesús es muy importante la dignidad y el rescate de la vida humana. ¿Sí? La dignidad y el rescate de la vida humana. Por eso permite en esta escena que se vayan a los animales, porque es más importante la vida humana. ¿Sí? La vida humana. ¿Qué más sucede con esto de los milagros de la liberación? Entonces tenemos, si quieren anotar algunos textos bíblicos, tenemos todo el capítulo 1 de Marcos y todo el capítulo 4 de Lucas. Tenemos Mateo 12, Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 5. Mateo 9, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Y Lucas 13, 10, 13. Estos son como unos textos que nos hacen de pronto referencia a estos milagros de liberación. No sé si de pronto a Luz Dari le queda más o menos claro, así a grosso modo, lo de estos milagros. Profe, sí, me quedó claro. Gracias por haberme dado entonces esa facilidad de poder entender lo que estaba como complicadito. Bueno, gracias. Alguien me habló por ahí, gracias. Yo, Nuri. Nuri. Profe, algo que me pareció interesante al hacer la investigación, dice, un milagro que usted pues lo mencionó también, pero yo le añadí otro pedacito, si no estoy mal. Un milagro es signo de que el reino de Dios ha llegado y señal de la transformación interior de la conversión y del cambio de mente. Claro. O sea, va más allá, o sea, lo que Dios busca realmente es lo que yo he entendido, o sea, no es tan solo, ay, esto tan bonito que me sucedió, esto tan extraordinario, sino que el trasfondo real, lo encontré muy sintetizado, muy bueno, es transformación interior de la conversión y del cambio de mentalidad. Esta parte de acá me pareció muy interesante. Y dentro de eso que encontré hablando de signos, entonces, por ejemplo, las curaciones. Dice que Jesús, dentro de ese signo, Jesús devuelve el equilibrio y la normalidad, tanto espiritual como física. O sea, está esa intencionalidad desde el punto de vista, pues, como de las curaciones o sanidad. Fue lo que encontré, ya usted me corrige si de pronto. Con respecto a la resurrección, a los milagros de resurrección, son signos de que el reino de Dios es vida, que vence a la muerte. Lo encontré pues que simplificaba como con ese sentido de signo, que hemos hablado pues varias veces dentro de estos estudios de la palabra signo. Y con respecto a los milagros sobrenaturales, dice que el Señor es dueño, o el Señor, Jesús es el Señor de la naturaleza, ¿sí? O sea que de Él domina todo eso. Fue más o menos lo que encontré. Y un resumen, una de las características fundamentales de los milagros es la importancia de la fe. Jesús exige la fe para que se realice el prodigio. Tanto así que la fe provoca milagros y la falta de fe los hace imposibles. Fue más o menos, pues, usted ha mencionado varias cosas de las que yo dije, pero me pareció muy chévere encontrar eso. Gracias. Muchas gracias, Nuri. Muy bien. Jairo. No, Iván Darío. Perdón, Iván Darío.
Brother, yo por ahí encontré una cosa sobre unos milagros apócrifos. ¿Sí? Pues, cuando Jesús estaba pues pequeño, ¿cierto? Pero, digamos, Bueno, estamos hablando anteriormente de los canónicos, ¿cierto? eso. Cuando Y hablamos ahora, de esos digamos, milagros apócrifos es que todavía no han sido reconocidos, por eso, ¿sí? sí. Por la iglesia. Por ejemplo, digamos ustedes que ya vieron con el profe Jorge Sagrada Escritura o están viendo, creo que él les habló de pronto la diferencia entre los libros apócrifos y libros deuterocanónicos, ¿sí? Entonces los apócrifos son textos que no, es decir, que pueden existir, pero que no se han reconocido en la iglesia porque los autores se salieron directamente de la inspiración divina, ¿sí? No entran en esa inspiración divina. Entonces por eso son apócrifos. Solamente le metieron, perdónenme el término meter, le metieron como la inspiración humana, lo que ellos pensaron, ¿sí? Entonces como una imaginación, mas no entraron en esa inspiración divina, por eso son apócrifos, no entran en el canon de los libros sagrados. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sigamos. Ahora sí, avancemos entonces. El tema de la muerte de Jesús. Cuando vamos a ver la muerte de Jesús, quiero que no la vayamos a ver de muy sentimentalistas, porque muchos de nosotros somos muy sentimentales, sobre todo el Viernes Santo, quedamos con los ojos ahincados en la cruz y lloramos más que la dolorosa, ¿cierto? Y decimos, ay, qué pesar, bendito sea mi Dios, qué angustia, no, bueno, ¿cierto? Entonces nos quedamos como con ese sentimentalismo y no tenemos la facultad de darle una trascendencia o un trasfondo de lo que realmente trae consigo la muerte de Jesús. ¿Por qué quiero trabajar esto en este tema de Cristología? Para que nosotros vayamos creando conciencia y así podernos adentrar a vivir verdaderamente el misterio de la Pascua. Recuerde que el tema o este curso de Cristología es para nosotros irnos adhiriendo más a la persona de Cristo y comprender verdaderamente cuál fue la finalidad que Él hizo con todo lo que hizo, ¿sí? Entonces vamos a mirar la muerte de Jesús. Pero yo antes de partir con 4 elementos fundamentales, quiero que leamos el Evangelio de San Mateo. Mateo 27, 45, 53. ¿Sí? Mateo 27, 45, 43. Entonces, por favor, si ya María Nuri lo tiene, nos lo puede leer. Profe, Sí, pero María Nuri. Mateo Mateo 27. 27, 45, 53. 53. Sí. Listo. 45, 53. 8 versículos. Mateo 23, 45. Bueno, dice, muerte de Jesús. María Noemi, espérate un momentico, es que muchas personas tienen los micrófonos abiertos. Para que lo cierren, por favor. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja. Le empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que la bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús
dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren qué interesante. Ahí yo quiero, con este texto, que encontremos 4 cosas específicas. La primera, por favor, Nuri, vuelve a leerlo y yo le voy diciendo ahí. ¿Sí? Ok. Yo le voy diciendo esto. Vamos a mirar la primera. Dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Muy bien. Primero, la oscuridad. ¿Sí? Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Hasta las 3 hay oscuridad. Esa oscuridad va a representar ¿qué? El mal del hombre. Y es necesario que haya una transformación o algo nuevo para que esta oscuridad pase a algo nuevo. ¿Sí? A algo nuevo. Avance, por favor, Nuri. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una una esponja. La empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros, Bien. La oscuridad, entonces dice, y después gritó con voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces dice que después muere Jesús. Y cuando muere Jesús, aunque ahí no lo dice, ¿qué sucede después de que muere Jesús? Nuevamente, ¿hay qué? luz. Luz. Muy bien. Entonces, la muerte de Jesús trae consigo la luz de la vida nueva. ¿Sí? Y quiero que tengamos en cuenta este término. Por eso lo estoy colocando aquí en cuadritos. ¿Sí logran ver el tablerito? Sí. ¿Sí? Vida Sí, nueva. profe. Ahorita vamos a utilizar este término, pero con otro. ¿Sí? En pocas palabras, ahorita vamos a hablar de la alianza, ¿qué? Nueva. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de esto. La oscuridad es lo que al hombre lo está encerrando. El mal, el alejarse de Dios, el estar ensimismado en sus propias cosas. Pero la muerte de Jesús hizo desaparecer toda tiniebla. Primera idea, la muerte de Jesús desaparece toda tiniebla. Miren qué interesante. Lo que para nosotros, humanamente, la muerte representa soledad, representa tristeza, representa sinsentido, angustia, dolor, etcétera, etcétera. La muerte en Jesús nos va a traer lo contrario. Nos va a traer gozo, nos va a traer alegría, nos va a traer deseos de algo nuevo, ¿sí? De algo nuevo. La muerte de Jesús nos presenta en primer plano el reino nuevo de Dios. Miren qué interesante y es
cómo el ladrón, el que llamamos buen ladrón, le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y dice que ese mismo momento Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la vida antigua de este hombre, al lado de la vida de Jesús, se vuelve nueva. La muerte de Jesús trae algo nuevo, algo novedoso. ¿Qué pasa entonces también con la muerte de Jesús? Que con esta muerte de Jesús, al haber una vida nueva o una luz, desaparece toda tiniebla. Desaparece toda tiniebla. Alguien que me busque rápidamente Génesis 1:3-5. Génesis 1:3-5. Profe, yo lo tengo. Dale. Génesis 1:3-5. Sí, dale. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el primer día. Muy bien. Ahora ella. ¿Cuál fue el primer término? Haya Luz. luz. La luz disipa toda tiniebla. La luz da claridad. La muerte de Jesús nos tiene que dar claridad a nuestra vida cristiana. Al mirar la cruz, debemos de tener en cuenta que allí está la vida nueva. Por eso la muerte no tiene la última palabra. Dentro de 8 días, si Dios quiere, esperemos que si nos alcance el tiempo, estaremos hablando de ¿qué? De la resurrección de Jesús. La muerte no tiene la última palabra. Por eso hay una vida nueva, hay una resurrección. Hay una luz que no se disipa, que apaga toda tiniebla. ¿Sí? Entonces, la primera idea que debemos tener en cuenta sobre la muerte de Jesús, según San Mateo, es que nos va a rescatar de las tinieblas, de la oscuridad, del mal en el que andamos todos los seres humanos. ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Sí, profe. Sigamos, por favor, Nuri, a buscar el segundo aspecto. Dice, déjalo, pero los otros dijeron, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Muy bien. Segundo, el velo del templo se rasgó. Tercero. El velo del templo se rasgó. Dice que se rasgó de arriba a abajo, en dos, de arriba a abajo. ¿Esto qué quiere decir? Segundo, que la muerte de Jesús nos da el acceso directo a la relación con Dios. Nos da la entrada directa a esa relación con Dios. Entonces tenemos el acceso a Dios. ¿Sí? Tenemos el acceso a Dios. ¿Por qué? Antiguamente, quien quisiera tener como un intento de pasar a ver a Dios, lo mataban. ¿Sí? Antiguamente. Miren qué interesante, y es que lo vemos en el libro del Éxodo. Cuando Moisés quería llegar a la zarza, él le dice, tranquilito tranquilito, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Es decir, hay una barrera. Por eso en el Antiguo Testamento, para poder tener conocimiento de Dios,
fueron necesarios los profetas. ¿Sí? Miren que Dios en el Antiguo Testamento se revela a través de los profetas. Ya en el Nuevo Testamento se hace persona en la persona de Jesús, pero en el Antiguo Testamento no. ¿Quiénes eran los únicos que podían, por así decirlo, tener ese contacto con Dios? Los sacerdotes, que eran los que ofrecían el sacrificio. Antiguamente entonces no había ese acceso. Cuando nos cuentan de que se rasga el templo en dos, de arriba abajo, quiere decir, reitero, que con la muerte de Jesús ya nosotros tenemos ese acceso directo a comunicarnos con Dios. Con la muerte de Jesús se acaba todo lo que se llama el culto mosaico. ¿Sí? El culto mosaico, es decir, el culto de Moisés, que era solamente Moisés el que tenía derecho de ir allá, ¿sí? a ese encuentro con Dios, pero no se podían ver. Nosotros, gracias a la muerte de Jesús, ya tenemos el tiquete de entrada directo para estar allá en ese diálogo con Jesús. ¿Claro hasta acá? Sí. Sí. Avancemos, por favor, a buscar la tercera. Profe, usted dijo ahorita que los sacerdotes, o sea, en el Éxodo eran los únicos que tenían acceso a Dios, porque eran los que ofrecían, ¿qué dice usted? Los sacrificios. ¿Cierto? Ah, bueno. Los Muchas sacrificios. gracias, profe. Bueno, con gusto. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Muy bien, tenemos hasta ahí. El tercero. La tierra Tembló. tembló. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Jesús, ¿sí? Que la muerte de Jesús nos ayuda a permanecer firmes. ¿Qué pasa? Aquí dice que todo tembló. Lo único que no se movió fue la cruz de Cristo. ¿Sí? La cruz de Cristo. Entonces, a la tierra temblar, quiere decir que ante la muerte de Jesús, nada es firme, nada es estable. Dios tiene la facultad de desestabilizarnos. ¿Sí? Tiene la facultad y el poder de desestabilizarnos. Les voy a leer un apartado acerca de eso. Dice: cuando tiembla la tierra nos da miedo porque siendo lo más estable, lo más firme que hay en donde vivimos, nos hace exclamar: ¿qué pasa? La tierra es como la seguridad más grande que tenemos, y si el suelo que pisamos es rocoso, sabemos que es lo más duro, lo más firme. Es importante la firmeza del suelo rocoso de toda región. Y sin embargo, ante la muerte de Jesús tembló, y dice el evangelista Mateo, que las rocas se rajaron y se partieron en dos. ¿Qué nos quiere decir entonces San Mateo? Nos quiere decir que lo más seguro sobre la tierra se vuelve frágil, tembloroso y débil. La única seguridad inconmovible es Cristo crucificado. La muerte de Cristo nos trae ¿qué? Seguridad. ¿Sí? La muerte de Cristo nos trae firmeza, pero no en el suelo, sino en la fe. Nos trae esa seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Como decía ahí, que la muerte, o es decir, que todo ante la presencia de Jesús pierde, ¿qué? Sentido, por así decirlo. Lo más firme se vuelve débil.
lo más seguro se vuelve, lo más firme frágil, lo más seguro débil. Cristo con la muerte nos trae esto, nos presenta su seguridad y nos presenta la firmeza. ¿Sí? No sé si de pronto lo que voy a citar pues tendría pues como sentido. Ustedes han visto que cuando hay terremotos y dicen se cayó la iglesia tal pero permaneció firme la cruz, muy novedoso, ¿cierto? O permaneció firme esta imagen. Quiere decir que Jesús nos da firmeza, Jesús nos da seguridad. ¿Sí? Eso trae Jesús con la muerte, la firmeza y la seguridad. Por eso, cuando uno mira la cruz, mira ese deseo de estar firmes. O como dice por ahí el Salmo, inmovible como una roca, ¿cierto? Jesús es inmovible, es la piedra angular, es lo que da firmeza a la vida de la fe. Profe, Sí, se podría hablar de que también hay es como con la muerte de Jesús hay un nuevo significado en la vida de uno. claro. O en todo, pues, hay un nuevo sentido, un nuevo significado cuando uno entra o permite que Jesucristo actúe totalmente en la vida de uno. Exacto. Con eso. Ahí viene el cuarto, y es de que dice que resucitaron los muertos Sí, y se abrieron los sepulcros, ¿cierto? sí. Ese es el cuarto. Se abren los sepulcros y es decir, que resucitan los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Jesús nos trae esto, vean. La vida nueva. Nos trae una vida nueva. Nuevo significado. Le da un nuevo sentido. Decía ahorita Nuri, significado. Le da un nuevo sentido a nuestra existencia. ¿Sí? Profe, pero en la Biblia solamente habla de la resurrección de Lázaro y mirando pues esto, me imagino que hubieron muchísimos resucitados cuando se abrieron todas las tumbas. Claro, que eran Que no se conocieron los nombres. los que murieron antes de Jesús, entiéndase los profetas, todos los del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero entonces esto, trasladándolo a nosotros, la muerte de Jesús nos tiene que dar un nuevo sentido a la vida. Salir, es decir, abrir nuestros sepulcros a la vida nueva del resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Jesús nos trae resurrección. Por eso San Pablo va a decir, vana sería nuestra fe si aquel no hubiera resucitado. ¿Sí? La vida de la muerte de Jesús nos trae resurrección. ¿Sí? Nos trae esa resurrección. Por eso nuestra mirada no tiene que estar en una mirada del Cristo sufriente del Gólgota únicamente. No, nuestra mirada tiene que tener dos ubicaciones. La primera, en el Gólgota, en la cruz, para recordar que hemos sido redimidos por el pecado en la cruz. Pero automáticamente debemos dar otro giro a nuestra mirada y es la mirada ¿a dónde? ¿A dónde creen ustedes? A la vida eterna. Así es, ¿no? A la vida eterna. A la No, santidad. si lo vimos en el La Gólgota, conversión. si miramos si tenemos una mirada puesta en el Gólgota, en la cruz, automáticamente también debemos de tener otra mirada ¿a dónde? A la diestra del Padre. La resurrección. Resurrección. Estamos hablando del lugar, no de acontecimiento, sino del lugar. Mi mirada está en el lugar del Gólgota. El paraíso. Luego tengo que, en esa misma línea, mirar hacia dónde. Empieza por ese y termina en el sepulcro. ¿A dónde? ¿Empieza por qué? No sé.
Empieza A la por S y Biblia. termina en sepulcro. Sepulcro. La ¿A dónde, sepultura. a dónde La tenemos que sepultura. mirar? Sepulcro. Al sepulcro, muy bien, qué inteligentes, muy bien, ¿cierto? Al sepulcro. ¿Qué hay en el sepulcro? Si en el Gólgota hubo o hay redención, ¿qué hay en el sepulcro? Vida. Resurrección, vida. Ajá. ¿Sí? Y miren que en el Gólgota ya no está él crucificado, está el signo de la cruz. Y miren qué interesante, que en el sepulcro ya no está el crucificado, está el signo de la resurrección, está abierto. Entonces la muerte de Jesús nos trae estas 4 cositas. Vida nueva, es decir, nos da una luz, nos da el acceso a Dios, nos genera seguridad y firmeza en la fe y nos da sentido a la vida, nos da una vida nueva. ¿Claro hasta acá? Excelente, profe. Vea qué interesante entonces cómo vamos viendo el sentido del Viernes Santo o de la muerte. Entonces nos quedamos, reitero, en esos sentimentalismos. Entonces llegan todas las matronas doloridas allá, ¿cierto? Las damas de honor, las que cargan con los algodoncitos y entonces así y ya y que no sé qué. No, descubramos esto allá en el trasfondo. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta el momento? Profe, yo tengo como una inquietud. Bueno, o sea, eso se vive porque igual es como recordar pues la pasión y muerte de Jesús, ¿cierto? O sea, nosotros pues eso nos pasa por decir en ese día, pero sabemos que la resurrección, o sea, sabemos que en ese momento estamos como meditando ese momento de la pasión de Jesús, pero obvio que sabemos que la resurrección fue la que llegó, pues y que es la que pues, nos salva. Entonces, como pues esa es como la idea. Bueno, lo que le iba a preguntar es eso. Por decir, mire que en el altar está por decir la cruz, por decir en la Eucaristía. Sabemos que es una nueva la cruz, la Eucaristía es donde se renueva la muerte y resurrección de Jesús, ¿cierto? Entonces la cruz nos representa como la muerte de Jesús, ¿cierto? Y el pan y el vino es la resurrección. O sea que yo lo llevo como a esa misma, ¿cómo le digo? Como esa misma respuesta de lo que se siente por decir el Viernes Santo, profe, no, es como esa meditación. Muy bien, muy ¿Puede bien. ser? Sí, está bien, bien. Ahora entonces Profe, yo sí. también me quedé acá como con una cosita, pues ahora que usted nos está diciendo que, pues que no quedarse uno de pronto como que la muerte de Jesús, o sea, no mirar de pronto la cruz como que qué pesar, o pues así lo entendí yo. Pero yo miro la muerte pues, para que usted me diga pues si está bien o me corrija o en fin. No es como como de pesar, sino que, hombre, pues sí tenerlo como en cuenta, yo lo tengo en cuenta, esa cruz la tengo en cuenta, es como también mi pecado, o sea, pensar que todo eso lo padeció por mí y pues verdaderamente no quedarme ahí, sino que me invita a todos los días a ser mejor. Entonces no sé, pues si usted me da el favor y No, por me eso. dice ahí. Miren lo que decíamos ahora. La muerte de Jesús, la cruz de Jesús, al ver la cruz de Jesús, yo debo de mirar más que mirar al Cristo sufriente. De manera trascendental. Exacto, es mirar lo que hay detrás de ello. Ah, sí, Es claro. mirar qué es lo que trae consigo, no es quedarnos ahí únicamente en la Ah, iconografía sí. dolorosa. ¿Sí? ¿Qué hay tras de la cruz de Jesús? Está esto. Y usted lo dijo, es recordar que por mí murió, que por mis pecados, y el ver la cruz es invitarme para que yo sea mejor. Ahí está, para darle sentido a mi vida. ¿Sí? Entonces, a Sí, eso señor. apunto. Ajá, sí, profe, gracias. Bueno, con gusto. Ahora vamos a ver la muerte de Jesús como 3 grandes acontecimientos. ¿Sí? 3 grandes acontecimientos.
Primer acontecimiento, vamos a ver la muerte de Jesús como un sacrificio. Como sacrificio, como donación y como novedad del reino de Dios, novedad del reino. Listo. Vamos a ver entonces la muerte de Jesús desde estas tres dimensiones o tres estadios. Sacrificio, donación y novedad del reino. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Mucha gente del común, es decir, la gente que está con el conocimiento empírico, usted le pregunta, ¿por qué murió Jesús? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, supongamos que ustedes no están en esta formación. Vamos a suponer que ustedes no están en esta formación y no tienen una formación cristiana bien solidificada. Yo les voy a lanzar esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta del común? ¿Sí? ¿Por qué murió Jesús? Por nosotros. Por nosotros. Por Por nosotros, nuestros muy bien. pecados. Iván, ¿por quién? Iván, ¿ibas a responder? Dice por Por nuestros nuestros pecados. pecados. Por los pecados. No, Bien. porque nosotros lo matamos. No, Porque también se nosotros lo matamos. Bien. Sí. Luz Adriana López, ¿qué dirá? Por nuestra salvación. Por nuestra salvación, muy elocuente ya la respuesta. A ver, ¿por quién por aquí? Ana Ríos, Gaviria, ¿qué diría? Está dormida. No, ella está bien despierta. Activa el Por micrófono, nuestra porfa. salvación, para que fuéramos salvos, para que nos salváramos. Bueno, todo eso es cierto. Pero ustedes dieron una respuesta pues muy Por elocuente nuestros pecados. de gente que está formada, ¿cierto? Pero estamos hablando de la gente que tiene un conocimiento empírico, la fe tradicional, y eso es muy cierto. Pero No, pero ustedes, la mayoría hubiera contestado porque somos muy malos. eso, pero ustedes hoy van a descubrir esto, de que la muerte de Jesús se va a dar por estas tres cosas, como sacrificio, donación y novedad. Y miren que esto nos tiene que aportar para poder entrar en el verdadero misterio de la pasión, muerte y resurrección. No quedarnos únicamente, como decía ahora, en lo fatídico, en lo triste del acontecimiento. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Jesús muere por sacrificio. Vamos a mirar por qué. ¿Qué es el sacrificio? Entonces, el sacrificio, porque es una oblación, se da como oblación de sí mismo. Oblación de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es decir, tiene como esa intención de hacerse una oblación. ¿Sí? Oblación. La palabra sí mismo, es decir, que se entrega sin escatimar fuerzas. Se entrega de una manera incondicional. Se entrega de una manera sin fronteras, sin límites. Es una oblación de sí mismo. Por eso es un sacrificio. ¿Sí? Se sacrifica. Se sacrifica. Una madre, por lo regular, ustedes que son madres, se sacrifica por sus hijos. Una madre es capaz de
sacrificar su alimentación para que sus hijos puedan tener que alimentarse. Eso es una oblación de sí mismo, se entrega a sí mismo, sin escatimar, reitero, fuerzas, límites, nada. Se entrega sin medida. ¿Qué va a representar entonces el sacrificio? Ahora les decía que tuviéramos en cuenta qué palabra. Vida nueva. Vida nueva, muy bien. Ojo pues, ojo. Ahora les decía que tuviéramos en cuenta vida nueva. Y esa vida nueva la íbamos a llamar ¿qué? Salvación. Alianza nueva. Alianza nueva, muy bien. Entonces, la muerte de Jesús es un sacrificio porque tiene una alianza nueva y, como si fuera poco, definitiva. Definitiva, alianza nueva y definitiva. Claro, la salvación. Por favor, alguien que me busque Lucas 22:20. Lucas 22:20. Lucas 22:20. Listo, profesor. A ver, ¿quién me dijo listo? Marta Salazar, dale. Dice así: igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Muy bien. ¿Sí ve? Vuelva a repetirlo, por favor. ¿Esta es la copa de qué? Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Ahí está. La copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, es decir, es algo definitivo. Es la alianza plena entre Jesús y el hombre. ¿Sí? Una alianza que se había prometido en el Antiguo Testamento se está haciendo definitiva en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que no hay otra manifestación de Dios que no sea la persona de Jesucristo. La última manifestación y definitiva manifestación que Dios ha tenido con la humanidad ha sido la persona de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué Jesús muere como sacrificio? ¿Por qué la muerte de Jesús es vista como sacrificio? Porque con su muerte hay expiación y liberación. Hay expiación y liberación. Es decir, ahora sí, con la muerte de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido liberados. ¿De qué? Del hombre viejo. Hemos sido liberados de la antigua vestidura encarnada en nosotros, es decir, del pecado, del mal, de lo que no nos deja ser verdaderamente felices. Es ese sacrificio. Y este sacrificio, esto de expiar y de liberación, nos remontan a la alianza antigua del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que con este sacrificio se conmemora el paso de Egipto, miren qué interesante,
Con esto se conmemora el paso de Egipto hasta la liberación definitiva de Israel. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esto es lo que llamaríamos nosotros una anamnesis, un recordar, un conmemorar. ¿Sí? Y eso lo vamos, repito, para que lo tengan ahí entonces. Esto conmemora el paso de Egipto hasta la liberación definitiva de Israel. ¿Sí? Silenciemos micrófonos, por favor. Conmemora el paso de Egipto hasta la liberación definitiva de Israel. Doña Carmen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O más bien, que con la salida en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ya no hay más esclavitud. A ellos se les ha prometido, valga la redundancia, la tierra prometida. A nosotros se nos ha prometido con esto que el cielo prometido. Miren qué interesante esto. En el Antiguo Testamento dice, les llevaré a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Canaán, ¿cierto? La tierra prometida. Y en Jesucristo nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento, venid benditos de mi Padre a heredar el reino que les tengo prometido. En otras traducciones, preparado. Y esto lo podemos constatar en el libro del Éxodo, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19. ¿Sí? Ahí pueden ustedes constatar entre estos 7 capítulos todo el proceso de liberación del pueblo de Israel. ¿Claro hasta aquí? Sí, profe, sí, profe. Muy bien, entonces hasta aquí la muerte de Jesús como sacrificio. La muerte de Jesús como sacrificio. Miren qué interesante cuando a ustedes y a mí nos dicen, es que es el sacrificio. Miren todo lo que lleva el término. Y entonces pensamos que únicamente el sacrificio se quedó allí plasmado en la cruz. Pero miren todo lo que conlleva ese sacrificio, todo lo que hay trasfondo. Segundo, la muerte de Jesús como donación. Como donación. ¿Por qué Jesús o por qué la muerte de Jesús es vista como donación? En primera instancia, porque Jesús tuvo un compromiso con la humanidad. Tiene un compromiso humano. ¿Sí? Tiene un compromiso humano. Tiene un compromiso humano. Y en ese compromiso humano Jesús se siente, vale la redundancia, comprometido con todo el género humano, con todo el hombre y con toda la mujer. Por eso se dona. La palabra donación significa también una entrega sin límites. La palabra donación significa también darlo todo por el todo. Una cosa es donar y otra cosa es darme o donarme. ¿Me hago entender?
Una Sí. cosa es dar o donar, pero otra cosa muy distinta es darme o donarme. Ya es por amor. ¿Sí? Dar es un poco, esperando después algo a cambio. Mientras el donarme es dar sin límites y sin esperar nada a cambio. Jesús se dona plenamente. Jesús con la muerte se dona. Por eso miren que desde el momento de la cruz, en la primera palabra, nos encontramos que Él dice que perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? A pesar de ello, yo me doy a ellos. A pesar de lo que están haciendo, yo sigo aquí. Estoy feliz porque me estoy dando y donando en plenitud. Ese es el verdadero sentido de la donación. No esperar nada a cambio. Por ejemplo, viene a mi memoria en estas redes sociales mucha gente que quiere donar en este tiempo de pandemia, pero se tienen que grabar entregándole un mercadito a otra persona necesitada y lo tienen que publicar. ¿Qué están buscando con eso? Reconocimientos. Ahí perdió el sentido la donación. Ahí perdió ese sentido. No, como dice el Evangelio, que tu mano izquierda no se dé cuenta lo que hace tu derecha. ¿Sí? Jesús no se publicó, ahora porque ya todos estos medios ahí lo publican a él, ¿cierto? Pero él no, como dice el Evangelio, no hizo alarde de su categoría de Dios. Se ha donado plenamente. Esto también nos tiene que ir dando luces a nosotros de cómo es mi vida con el otro. ¿Sí? ¿Cómo estoy yo obrando con el otro? Jesús se dona por solidaridad, oiga, qué interesante, con el hombre. Se hace uno con el otro, se hace solidario. La muerte de Jesús, es solidaridad, aquí escribí mal, solidaridad con el otro, con el hombre, ¿sí? Es solidario. Viene a mi memoria. Hasta el gallo se oye trabado. Viene a mi memoria el pasaje cuando a Jesús lo van a arrestar y él dice, dejen que estos se vayan. Deje que estos se vayan. Eso hace parte de esa solidaridad, porque si estaban con él, lo más lógico, humanamente hablando, lo más lógico es que también a los seguidores los arresten, ¿sí o no? Cuando un líder de algo está con sus guardaespaldas, por así decirlo, y van allá a atentar contra la vida de él, atentan contra la de todos, ¿sí? Pero en Jesús no está eso. Jesús se solidariza con el hombre. Jesús se solidariza, con cada uno de nosotros. Por eso dice también, es que ustedes no pueden hacer las cosas si no es por mí. Por sí solos no son capaces. Entonces la muerte nos invita a eso. ¿Cómo estoy siendo solidario yo con el otro? Este término también, Jesús en su muerte se dona y es lo que nosotros llamamos como la kenosis. ¿Sí? Kenosis. ¿Qué significa la palabra kenosis? La palabra kenosis significa que se abandona de su propia voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Se abandonó de su propia voluntad para entrar en la voluntad de Dios.
Esa es la kenosis. Miren en el huerto de Getsemaní, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, kenosis, sino la tuya. ¿Ve? Kenosis, en griego, kenosis. Se abaja, se da. Alguien que me busque Filipenses 2.6, otro Efesios 1.7 y otro Primera de Pedro 1.18-19. Te las voy a anotar aquí. Filipenses 2.6, Efesios 1.7 y Primera de Pedro 1.18-19. Primera de Pedro. A ver, Margarita. Primero 1:19. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual, con toda razón, toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como un testimonio que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana sea para alumbrarles el corazón. Esa sí es Primera de Pedro. Primera, segunda. Ajá. Primera de Pedro, estaba en la segunda. Bueno, Primera de Pedro dice. Capítulo 1, versículo 18-19. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. De ahí está, ¿ven? La kenosis. Se donó, se renunció a su propia voluntad. ¿Quién tiene los otros textos? Filipenses 2.6 y Efesios 1.7. Filipenses 2.6, profe. Hágale, Margarita. Perdón, Marta. Él compartía y no consideraba indebida igualdad con Dios. Sin embargo, a nada. Palabra de Dios. No se le entendió nada. No se le entendió. Profe, él compartía, Filipenses 2.6, él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada. Bueno, quiere decir que él se abandona de su categoría de Dios, abandona su propia voluntad de ser Dios y llega a bajarse a ser uno como nosotros. Y Efesios 1.7, ¿quién lo tiene? Yo. A ver, Luz Amparo. Sí, Este es 1.7. En él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Muy bien, en él. Ahí está la donación. Miren entonces la muerte de Jesús, lo que nos presenta. Esto nos tiene que abrir el panorama para comprender mejor el misterio de la cruz. ¿Claro hasta aquí? Sí, señor. Y ahora vamos a ver la muerte de Jesús como novedad del reino. La muerte de Jesús como novedad del reino. Primero, la muerte de Jesús como novedad del reino nos va a expresar
el fin de todo mal. Nos expresa el fin de todo mal. ¿Sí? Es decir, con la muerte de Jesús, ya todo mal desaparece. ¿Cuál es ese mal? La injusticia, el pecado, la esclavitud. ¿Sí? La injusticia, el pecado y la esclavitud. La muerte de Jesús nos presenta este reino. Allá en el reino ya no hay injusticias, ya no hay pecado, ya no hay esclavitud. Ya hemos sido todos ¿qué? Liberados en la persona de Jesús. En la novedad del reino nos encontramos de que Dios cumple la promesa. Dios ha cumplido la promesa. Dios ha cumplido la promesa. ¿Sí? Dios ha cumplido la promesa. Dios ha cumplido la promesa. ¿Cuál es la promesa? De darnos a todos El reino. el reino. La promesa de darnos a todos la salvación. Entonces ya Dios ha cumplido esa promesa en la persona de Jesús. Esta novedad del reino también nos presenta algo muy bello y es la plenitud del verdadero amor. Plenitud del verdadero amor. La plenitud del verdadero amor. Juan 3:16. Juan 3:16. A ver, Dora Arboleda, búscame ese texto, por favor. Juan 3:16. Un momentico. Dora Arboleda, ¿la encontró? Activemos el micrófono, por favor. Listo. Así amó Dios al mundo, le dio al único Hijo, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. ¿Ve? La plenitud. La plenitud del verdadero amor se da aquí en esta. Por eso, el reino de Dios es una novedad. Perdón, la muerte de Jesús es la novedad del reino. ¿Sí? Es la novedad de ese reino. Ahí está la novedad del amor de Dios. Lo que yo les decía hace 8 días. Hemos perdido el sentido por la novedad. Ya no nos dejamos sorprender. Ya no nos dejamos maravillar. La muerte de Jesús nos tiene que llevar a eso, a dejarnos sorprender. Repito, más que quedarnos en los ay, 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 o en los lamentos, es decir, o más bien dejarnos revelar esa novedad del reino de Dios, ¿sí? Dejarnos revelar esa novedad del reino de Dios. Este reino de Dios, esta muerte como novedad del reino de Dios, nos va a hacer, o nos va a dar, más que a entender, nos va a aclarar de que con la muerte heredamos el reino prometido. Heredamos el reino prometido. Miren lo que decíamos ahora. ¿Se acuerdan? Aquí era heredar la ¿qué? La tierra Nueva. prometida en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y en el Nuevo es heredar el reino prometido. El reino prometido.
Mateo 25, 34 y Juan 14, 2, 3. Vamos a buscarlo rápidamente. Mateo 25, 34 y Juan 14, 2, 3. Tengo Mateo 25, Ahí 34. yo tengo Juan. A ver, María Noemí Arias, ¿cuál tiene Tengo Juan? Juan. Léalo, Tengo Juan, léalo, por profe. favor. Bueno, Juan 14, 2, 3. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Ahí está. Y después de ir, el 3 también, ¿cierto? Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ahí está. ¿Ve? Ese cielo. Esa muerte de Jesús nos tiene que hablar, ojo. La muerte de Jesús nos tiene que hablar, pero no en el sentido, reitero, fatídico, no en el sentido doloroso, sino con un sentido esperanzador. ¿Sí? Un sentido esperanzador. Y Mateo 25, 34. Margarita. Yo lo tengo. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. No, Mateo 25, 34. Ah, ¿Qué pasa pues, Margarita, hoy? estoy borracha, profe. Profe, yo lo tengo. Ya la tiene borracha. Y dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Ahí está, ¿sí ven? En otras traducciones dicen, vengan a heredar el reino que les tengo prometido. ¿Sí? Si mal no estoy, ese es el evangelio de este domingo, si mal no estoy, ¿cierto? O dentro de 8 días, pero bueno. Ahí está entonces. Vea que no, ve qué interesante. Guillermo, Juan era 14, ¿qué? Juan 14, 2, 3. Gracias. Ahí está. Quiero que me regalen unos minuticos porque me falta algo muy poco para terminar ya el tema completo, ¿sí? Dale, profe. Tenemos entonces estas 3 estadios, estas 3 dimensiones de la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir esto entonces, muchachos? Reuniendo todo esto, podemos hacer una lectura de la muerte de Jesús de 2 maneras. La primera, y es que la muerte de Jesús no es un fracaso. Ojo, la muerte de Jesús no es un fracaso. No es un fracaso. ¿Sí? No es un fracaso. ¿Cuántas veces nosotros, o muchos de ustedes, o de nosotros decimos, entonces ¿para qué murió Jesús si uno va a seguir igual? No tiene sentido. ¿Cierto? Ojo, en el pensamiento humano entra eso, pero en el pensamiento de Dios jamás lo va a ver como un fracaso. Nunca en el pensamiento de Dios, en la lógica de Dios y en la lógica divina va a estar la frustración. Nunca Guillermo, Dios... por eso fue que le dijo Jesús a Pedro que quítate Satanás porque Pedro no quería que se dieran las cosas porque estaba pensando humanamente. Exacto. En la lógica de Dios no hay fracasos, no hay frustración. Dios no va a decir, ay, bendito sea yo, porque uno dice bendito sea mi Dios. Entonces si es Dios el que dice, bendito sea yo, ¿cierto? Bendito sea yo, hice esto por aquel y este sigue con las mismas. No. Fue un tiempo perdido. Fue una decepción. No, qué angustia. Qué pesar de mí.
en el pensamiento de Dios, en la lógica de Dios, nunca hay un fracaso. Si nosotros humanamente nos vamos alejando de ello, la fidelidad de Dios permanece. Permanece. La idea de Dios permanece, ¿sí? La idea de Dios permanece. No es un fracaso. Por ende, si la muerte de Jesús no es un fracaso, hay que darle otra lectura. La muerte de Jesús tiene sentido. Y coloquémoslo en mayúscula. Sentido. La muerte de Jesús tiene sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Todo este que acabamos de mirar. Si es un fracaso, entonces hubiese sido en vano todo esto. Pero como tiene sentido, esto tiene realce. Esto tiene, para la redundancia, un sentido cristológico, un sentido de Dios. ¿Sí? Ese es el sentido. La muerte de Dios, de Jesús, tiene sentido. ¿Y qué más sentido va a tener que es habernos dado a nosotros la redención? Haber nosotros recobrado el sentido por la vida, haber recobrado el sentido por la vida nueva en Jesús. Es un fracaso para el que se aleja, para el que no ha logrado ver con ojos esperanzadores todo este acontecimiento de la vida de Jesús. Es un fracaso para el que sigue todavía empecinado de que la obra redentora de Jesús no tenía ningún fin. Es un fracaso, reitero, para el que se aleja, para el que está dando la espalda al misterio salvífico de Jesucristo. ¿Claro hasta aquí? Sí, profesor. Y ahora vamos a mirar, y ya con esto sí finalizo, cuáles son los signos que trae consigo la muerte. Los signos de la muerte. Profe, dame un favor antes. Signos. En la novedad. Signos, Profe, en la novedad del reino, el primer punto, ¿qué es lo que dice? Se me olvidó hacer ese apunte. Expresa el fin. Déjenme por favor, que es que tantas voces interfieren. ¿Expresa el qué? Expresa el fin de todo mal, que es la injusticia, el pecado y la esclavitud. ¿Sí? Listo. ¿Cuáles son los signos entonces de la muerte o del reino? Miren qué interesante, y es que lo que Jesús nos predicó, según los evangelistas, lo que Jesús nos predicó se iban a convertir en esos signos salvíficos. Se iban a convertir en esos signos que prefiguraban el reino de Dios. Y vamos a mirar entonces cuáles son esos signos. El signo de la muerte, o los signos de la muerte, son levantar. ¿Sí? ¿Qué nos anunciaba Jesús? Jesús vino y nos anunció de que hay que levantar al caído, ¿cierto? De que hay que tender la mano. Jesús nos anunció de que cuando vio a la gente que andaba como ovejas sin pastor, hizo una keinosis, se abajó, ¿sí? Se abajó. Tuvo compasión, algo visceral. Tuvo compasión y luego levanta a los que estaban caídos. Entonces la muerte de Jesús es un signo de levantar. Segundo, es un signo de restaurar. Restaurar. Y nos cuentan de que Jesús con su predicación vino a restaurar lo que estaba, ¿qué? Perdido. Vino a restaurar lo que estaba perdido, ¿sí? Restaurar. El reino de Dios nos va a restaurar.
La muerte de Jesús o ese reino de Jesús nos va a traer otro signo, y el signo es un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con Dios. Jesús, ¿qué nos anunciaba? Jesús nos anunciaba ese encuentro personal, estar en ese encuentro personal con Él. Y en cuarto lugar, la muerte de Jesús se nos convierte como un signo de compartir con el otro. Imagínense, signo de compartir. ¿Qué nos anunciaba Jesús? Jesús nos anunciaba de compartir. Miren la multiplicación del pan y de los peces. La multiplicación del pan y de los peces era eso. Este compartió este compartió aquel, este compartió la capacidad que tenemos nosotros de compartir. Jesús con su muerte nos comparte su vida, la vida de Dios y, como si fuera poco, el reino de los cielos. Hasta aquí entonces el tema de la muerte de Jesús. Qué interesante entonces, muchachos, este tema. ¿Sí? Qué interesante este tema. Quiero por favor que evaluemos este encuentro de hoy. ¿Cómo nos pareció? ¿Cómo vamos descubriendo entonces la muerte de Jesús? ¿Si le damos otro tinte o nos quedamos ahí en el Viernes Doloroso Santo? Guillermo, a mí me confirma lo que yo ya tenía. Para mí el día más importante de la Semana Santa y el acto que más me significa es la oración de la cruz, porque es que para mí en esa cruz fue la entrega total de Jesús por la salvación de todos nosotros, y esa fue la victoria. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Luz Adriana. Luz Adriana, profe. Aprendí sobre no tomar la muerte de Jesús como únicamente el perdón, sino todos estos aspectos que en verdad usted nos acaba de enseñar, y que a partir de hoy lo transmitiré de pronto a las personas que conozco, y no verlo como una tristeza, como un sentido doloroso y fatídico, como usted lo dice. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Yo aprendí que a mí me parece una clase súper interesante y muy linda, y le da a uno como, pues también como más ganas de evangelizar por más, ¿cierto? De enseñar más a un Jesús vivo, porque es que uno siente como angustia, pues de ver tanta gente, pues nosotros estamos en este camino ya comenzando, ¿cierto? Pero vemos mucha gente, como usted decía ahorita en la clase, donde no conocen como esa parte tan hermosa, y es como la responsabilidad de nosotros como que estamos aquí evangelizando, a que llevemos ese Jesús vivo y resucitado al mundo. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces. Nos vemos el próximo sábado. Que por favor quiten la cabecita, que le quieren tomar una foto a la pizarra. ¿Quién? No sé, alguien del grupo. Tu cabecita está ahí, eso. Profe, Dios le pague. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Profe, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Dios te bendiga, profe. Amén. Me disculpa que les haya robado un tiempito de la otra clase que tienen. Tranquilo, profe. Gracias, profe. Profesor, muchas gracias, muy amable. Sustanciosos minutos robados, muy sustanciosos.